Canarias es pionera en el desarrollo de acciones para diagnosticar y tratar la hepatitis C. Desde hace 3 años se viene desarrollando un programa en los centros de atención a las drogodependencias donde se ha conseguido rescatar para evaluar y tratar de la hepatitis C a unas 1000 personas. De este programa, de este proyecto, vamos a hablar con Manuel Hernández Guerra, que es jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el servicio está desarrollando ese proyecto en centros de atención de drogodependientes para diagnóstico y tratamiento, pero también para detectar posibles casos de hepatitis C, ¿no? Así es. Bueno, le pongo un poco en contexto a la hepatitis C, igual que el coronavirus entra en el organismo a través de las células del sistema respiratorio. En el caso de la hepatitis C, como todos saben, entra a través de la sangre en las células del hígado, lo infecta, replica y sigue invadiendo otras células hasta que finalmente ese hígado dañado, enfermo, pues se inflama y conduce a la fibrosis. Por eso es muy importante el diagnóstico y el tratar a estos enfermos. Y eso es lo que hemos hecho desde el Hospital Universitario de Canarias a través de este, como he dicho, proyecto pionero. Bueno, hay que también aclarar que no necesariamente hay que tener un problema con las drogas o una adicción para tener una hepatitis C. Hay muchas vías de contagio, ¿no? Sí, así es. Yo diría que la principal vía de transmisión fue por la transfusión de sangre antes del año 90. A partir de entonces estamos obligados a garantizar que no hay virus en ninguna transfusión, pero sí antes del año 90 que no se conocía este virus nanométrico. Pero también es el uso de drogas vía fundamentalmente parenteral, endovenosa, como tiene lugar la infección. Por lo tanto, siempre hay que ir a buscar a aquellos que puedan tener la infección a través de esas vías de contagio que estuvieron durante mucho tiempo presentes en la población. Claro, de esa manera se detectan también más estos casos de hepatitis. Estamos hablando de 1000 personas en ese programa, pero ¿se detectan muchos pacientes con esta enfermedad en las islas? Sí, verá, desde el año 2015 se puso en marcha el Plan Estratégico Nacional de Abordaje de la Hepatitis C, porque empezaron a aparecer una serie de fármacos totalmente revolucionarios para el tratamiento de esta enfermedad. Y desde entonces se abordó lo que era la población general y todos aquellos infectados conocidos que necesitaban el tratamiento. Sin embargo, hay una población, un colectivo especialmente sensible por cuanto tiene una elevada prevalencia de infección por virus C, porque tenían esa vía de contagio, el uso de jeringuillas que no eran reutilizables, de manera que se tenía que llegar de alguna manera a este colectivo que no seguía el circuito asistencial normal. Claro. Y para poderlo hacer lo que hicimos fue algo tan sencillo como descentralizar el diagnóstico, un diagnóstico que ya de por sí es sencillo, que es un análisis de sangre, lo simplificamos en una simple gota de sangre y al mismo tiempo descentralizar también el tratamiento para que fuera en los centros de atención al drogodependiente, que dependen de salud pública, los que pudieran asistir, que ya lo vienen haciendo y bien, a estos pacientes. También desde el punto de vista de la hepatitis. Quizá por ese desconocimiento hasta los años 90 de la enfermedad, hay mucha gente que no conoce su diagnóstico a pesar de padecer la hepatitis C durante muchos años y que convive con esa enfermedad, ¿no? Así es. Tenga presente que es una enfermedad que no da síntomas. Únicamente en aquellos casos en los que hay una infección aguda, en la que puede haber una cierta molestia, astenia, un cuadro viral con dolores musculares, articulares, quizás ictericia, el ojo amarillo, como consecuencia de esa destrucción de células dentro del hígado. Pero la mayor parte de las veces, y sobre todo cuando cronifica, no da síntomas hasta 20 años después, en los que ya aparece una cirrosis, que es el estadio máximo de fibrosis, el estadio terminal. Se puede decir que tienen los enfermos cuando tienen esta infección de forma prolongada y no se diagnostica y no se trata. La mayor parte de los pacientes que hemos tratado hasta ahora son evidentemente los que se diagnosticaron hace tiempo, pero que en la era del interferón, que es como se trataban antes, el 2015, con muchos efectos adversos, curaban nada más que el 40%. Pero desde que aparecen estos nuevos agentes antivirales, hemos conseguido que todos aquellos que estaban esperando por el tratamiento se trataran, pero es verdad que hay un tercio de los infectados que no saben que tienen hepatitis C, porque no son conscientes que han sido sujetos que han estado expuestos a factores de riesgo. Por ejemplo, no solo transfusiones, claro. Aquellos que, como digo, han estado en contacto con drogas, incluso inhaladas, snifadas por cocaína, pero también aquellos que han recibido tatuajes, que no han sido con los controles de sanidad que se requieren.
Claro, de ahí que sea tan importante, ¿no?, el diagnóstico temprano, porque los medicamentos han evolucionado tanto, los tratamientos son tan efectivos que se puede curar la hepatitis C. La verdad es que miramos atrás en el tiempo y los que tuvimos oportunidad de tratar a los pacientes con interferón, ribavirina, otros fármacos en los que curamos, como digo, el 40%, tremendos efectos adversos. Castigamos mucho a los pacientes con muy poco beneficio. No tienen nada que ver con estos fármacos que no tienen prácticamente efectos adversos y que curan hasta el 98%, la práctica totalidad de los que toman y bien el tratamiento. Con lo cual, si queremos de alguna manera eliminar esta enfermedad para la que no hay vacuna, ahora que se habla tanto de las vacunas, pero sí un tratamiento muy eficaz, lo que hay que hacer es diagnosticar y tratar. Claro. Para quienes nos estén escuchando y hayan podido padecer la hepatitis C antes de que se encontraran esos tratamientos revolucionarios y sigan sufriendo esos efectos de haber sido tratados, ¿cuáles son esos efectos en los que se puedan reconocer en ellos, ¿no? Bueno, muchas veces, por supuesto, es la elevación de las transaminasas, esos parámetros que le pedimos al médico que nos marque, que un poco nos indican si hay algún tipo de afección hepática. Pero como síntomas, desde el cansancio hasta el saber, como digo, que ha sido una fuente de posible contagio por estar en estos grupos de riesgo, como digo, ¿no? Insistir, aquellos que recibieron un tatuaje sin controles, transfusiones o incluso que estuvieran transitoriamente al menos en contacto con drogas por vía parenteral, con intercambio. ¿Hay hábitos de vida que puedan ayudar a sobrellevar mejor esas consecuencias de la hepatitis? Digamos que es anecdótico porque, como le digo, una vez diagnosticado, el tratamiento va a curar la práctica totalidad, por no decir el 100%, con lo cual no tiene una persona por qué sufrir consecuencias hoy en día de la hepatitis C. De cualquier manera, si hay efectos adversos durante el tratamiento, se manejan de forma muy adecuada con antipiréticos, con paracetamol, con fármacos, ¿verdad?, que tenemos en nuestro entorno y no hay ningún problema para iniciar el tratamiento. Pero bueno, y aunque no hayamos iniciado el tratamiento, tenemos hepatitis y decimos, oye, pues yo voy a intentar cuidarme más, voy a, por ejemplo, evitar el alcohol, ¿no? Evidentemente, sí hay una serie de tóxicos que hay que evitar porque el hígado, dentro de sus muchas funciones, se encarga precisamente de la síntesis de proteínas, de distintas sustancias de la bilis, de colesterol, y también de alguna manera detoxificar, de limpiar del organismo, de metabolizar ese alcohol que ingerimos. Evidentemente eso, y una de las cosas más importantes hoy en día, que es la obesidad y todo aquello que tiene que ver con el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes. En ese sentido, la alimentación sí que tiene que ser más mirando hacia el Mediterráneo, con cereales, baja en grasa, de manera que con fruta y verdura se evite este tipo de enfermedades, como es la del hígado graso. Bueno, como todo, la pandemia ha hecho daño también a este tipo de proyectos, a este tipo de programas que han tenido que frenar esos avances que estaban consiguiendo, ¿no? ¿Cómo ha influido este último año en este estudio, en este programa? Sí, tiene razón, lo vemos en nuestro entorno y no puede ser de otra manera también en sanidad. Y es verdad que todas aquellas maniobras diagnósticas que se hacen en el hospital han bajado un porcentaje, no mucho, pero sí un 20-30%, pero en aquellos centros en los que veníamos haciendo este diagnóstico de forma tan sencilla, la bajada de diagnósticos ha sido todavía mayor, por distintos factores. Y es precisamente esta población más vulnerable la que tenemos que atender con experiencias como esta, que es verdad, ha sido publicada y va a ser un referente para que otros centros nos puedan copiar y se puedan beneficiar más pacientes, que es en última instancia el por qué publicamos, el por qué damos a conocer trabajos como este de investigación. Bueno, es raro que todavía no se hayan apuntado al carro, ¿no? Siendo Canarias pionera y dando tan buenos resultados este tipo de programa. Sí, se han apuntado, le digo, y en eso pues tenemos todos que felicitarnos porque significa que más canarios se están curando de la hepatitis C y que llega el tratamiento donde tiene que llegar, que es donde hay una alta prevalencia fundamentalmente hoy en día.
O sea, que ese es el mensaje, ¿no? Que se puede curar, que hay un tratamiento efectivo con muy pocos efectos secundarios, y eso sin duda es un mensaje de esperanza también para las personas que lo padecen, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos tan centrados en una única enfermedad, pero que lamentablemente hay otras patologías que podían provocar la muerte hace unos años y que sin embargo ahora se pueden curar. Así es, sin duda tenemos que ganar el terreno que hemos perdido, y para eso este tipo de iniciativas son sin duda muy válidas. Pues muchísimas gracias, doctor, y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.